Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahora sí. Bueno, voy a traer lo último, parte de lo último que estuvimos viendo en la clase de elementos, porque es sobre lo que vamos a trabajar hoy y lo que van a trabajar el jueves, básicamente, ¿no? Le vamos a poner un poquito más de profundidad al tema de las variables y su relación con sus niveles. Entonces, cuando hablamos de variables no controlables, estamos hablando de incertidumbre, ¿no? Porque es donde se encuentra nuestra incertidumbre, que después definimos los ámbitos de decisión, que ahora los vamos a repasar y aprovecho a contestarle a Agustín lo que había preguntado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestras variables? Primero, tenemos que saber cuáles están, ¿no? De vuelta, percibido relevante, dentro de mi decisión, cuáles son las variables que me afectan en mi modelo, que es lo que estuvieron trabajando la clase pasada con Martín y con Noelia, ¿sí? Una vez que tenemos las variables, definimos los niveles, y una vez que tenemos los niveles, si es posible, vamos a definir la propensión a suceder de cada uno de estos niveles, ¿sí? Esto es el ABC de las variables. Y como dijimos el otro día, dependerá de qué es lo que yo quiero medir, si lo puedo medir y si me conviene medirlo. Entonces, dependiendo de las variables y mi conocimiento sobre sus niveles y sus probabilidades, va a ser el ámbito en el que yo esté, ¿sí? Dijimos que creo que en el primero no hay ninguna duda. Si no tengo ninguna variable, por lo tanto no voy a tener niveles ni probabilidades, voy a decir que estoy en certeza, ¿no? Este era el caso del plazo fijo. En un país normal, uno debería colocar 100 pesos en plazo fijo y sabe cuánto retira al mes, ¿sí? 105, 106, el número que sea, pero no hay nada que pueda hacer cambiar ese número, ¿sí? Por lo tanto, digo, estoy en certeza. Después tenemos variables no controlables, que conocemos los niveles y que conocemos las probabilidades. Ahora, esta probabilidad podría ser objetiva o subjetiva. La probabilidad objetiva es la que hablamos el otro día, que es en la que todos estaríamos de acuerdo, ¿no? Como hicimos el caso de lanzar la moneda, ¿sí? Tiene que ver con algún cálculo matemático, estadístico, o algo que haga que nadie ponga en duda esa probabilidad. Cuando tenemos esa probabilidad que es objetiva, vamos a decir que estamos en cuasi certeza. Muchas veces no tenemos esas probabilidades objetivas, pero sí tenemos algunos elementos para subjetivamente establecer cierta probabilidad, ¿no? Si yo miro el cielo y veo que está bastante negro, digo, bueno, hay muchas chances de que llueva, o considero con los elementos que yo tengo, ¿sí? Entonces, subjetivamente yo podría asignar una probabilidad a eso. Y como es subjetiva, para mí puede ser un porcentaje, para otro puede ser otro porcentaje y para el resto puede ser totalmente distinto, ¿sí? No necesariamente nos tenemos que poner de acuerdo, ni siquiera tendrían que estar cerca, ¿sí? Cada uno le aplica su subjetividad, que en este caso va a ser la subjetividad del decisor. Entonces, cuando pasa esto, decimos que estamos en cuasi incertidumbre. Y lo último con los que nos vamos a encontrar, que es lo que les comentaba al principio, ahí te contesto, Sebastián, si tengo las variables, conozco los niveles o los puedo determinar, pero objetivamente no tengo elementos, ni subjetivamente tengo forma de establecer las probabilidades, bueno, ahí ya vamos a ver de qué forma podemos solucionar esto, pero vamos a decir estoy en incertidumbre. Cuando esté en incertidumbre, tengo métodos para resolver
este problema que me afrento, ¿no? Estas metadecisiones que hablamos por el foro y que hablamos hoy al principio. Sebastián, ¿la objetiva tiene que ser fundamentada en algún modelo o cálculo? Simplemente tiene que ser algo que todos estemos de acuerdo. Va a estar dado. Esto tiene que ver más que nada con el ámbito, pero si yo digo, por ejemplo, hay muchas chances de que pase tal cosa, claramente no me estoy fundamentando en nada más que en mi experiencia y en mi subjetividad. Entonces, eso es netamente subjetivo. Ahora, si yo digo, no, porque, aunque sea, ¿no? Así de simple. 8 de cada 10 veces pasa tal cosa, ¿no? 9 de cada 10 gatos eligen tal marca. Si eso fuese verdad y no fuese marketing, estaríamos diciendo, bueno, eso es objetivo, ¿no? 9 de cada 10, hay un cálculo detrás que hace que si nosotros investigamos deberíamos llegar a lo mismo, siempre teniendo la buena fe de que los datos son ciertos. Entonces, eso es lo que va a separar entre si es objetivo o subjetiva para nosotros, ¿sí? Si detrás hay algún cálculo matemático que lo avale, está o estadístico o está dado de alguna forma que parece que es algo objetivo, lo tomamos como objetivo, igual lo van a aclarar cada uno lo que vea, obviamente. Y si es algo subjetivo, se van a dar cuenta porque en la definición va a estar pensado más en la opinión del decisor que en algún sustento. Agustín. En una aplicación práctica como profesionales, la idea de que la incertidumbre sea cuasi certeza involucraría respaldarlo con información estadística dura. Podría ser, y para eso vamos a ver compra de información en la segunda parte de la cursada. Pero sería esto, ¿no? ¿Para dónde ustedes quisieran estar de estos cuatro que vimos? ¿Cuál es el mejor escenario de estos cuatro? Certeza, ¿no? Si estamos buscando certeza, no corremos ningún riesgo. Es medio complicado vivir en certeza. Y les diría que si fuese certeza sería bastante aburrida la vida, ¿no? Y si no piensan así, los invito a ver el Día de la Marmota que habla de esto. Y te cae exactamente, te pagaría un poco porque ya está todo dado, ¿sí? Nadie estaría aportando nada. Sacando certeza, obviamente, uno quisiese tener mayor información, porque a mejor información, mayor y mejor, ¿no? Entre mejor información, mejor va a ser mi calidad de la decisión. Entonces, si yo puedo estar con una probabilidad objetiva, claramente tiene mucho más fundamento que mi propia subjetividad. Exacto, Valentín. Si hay certeza, no hay riesgo y no hay decisión, está claro. Por eso, como que ahora, sacando de lado la certeza que no nos va a pasar, dentro de la objetiva y subjetiva, lo mejor es objetivo porque tengo algún sustento, ¿sí? Ahora, si no tengo la objetiva, bueno, no me queda otra que bajar un escalón en mi incertidumbre. Entonces digo, bueno, subjetivamente, ¿puedo estimar probabilidades? Claramente, si tengo alguna forma subjetiva de estimar una probabilidad, estoy mejor a no tener probabilidades. ¿Sí? Por lo menos algo del mundo significa que conozco. El incertidumbre significa que yo no puedo establecerlas ni subjetivamente, no tengo ni idea de lo que puede pasar, entonces, bueno, voy a aplicar otro método. ¿Sí? Pero siempre tratamos de ir lo más arriba posible de este cuadrito, ¿sí? Porque obviamente todos queremos estar en menor incertidumbre. Valentín, está bien, sí, creo que te lo contesté antes, que está bien lo que decías. Matías, y a lo mejor sería cuasi certidumbre porque ahí podés tener ventaja antes del resto con creatividad. No necesariamente, ¿sí? Podés cerrar más, porque es subjetivo. ¿Sí? Igual de vuelta, recuerden que las probabilidades son probabilidades, recuerden el bolillero. ¿Sí? Nadie asegura nada. 99% de probabilidad te sale la
bolilla roja, mala suerte, pero vos estás más confiado a la hora de tomar la decisión, ¿sí? Viene por ese lado. Obviamente, dentro, si todo fuese subjetivo, sí, ahí en ese mundo quisiera tener la mejor sensitividad del mundo, pero no es tan fácil. Si vos fueses, Matías, mejor estimador que otro subjetivamente, claramente tendrías una ventaja. Pero bueno, en resumen es esto, ¿no? Todos queremos estar lo más arriba de este cuadro posible, porque mientras más arriba, menor incertidumbre y estamos más tranquilos con nuestra decisión. La realidad es que nos podemos encontrar con un montón de estos casos. Y volviendo al ejemplo que creo que hicimos el otro día, pero para terminar de refrescar esta parte, entonces, si yo tengo una moneda, o sea, diciendo que no va a caer de canto, ¿no? Que la probabilidad es 50 y 50, ¿en qué ámbito de decisión estaría? Si mi decisión solo tuviese una variable que fuese una moneda. Cuasi certeza. Perfecto, ¿no? Probabilidad matemática. Y si tuviese la demanda, que puede ser solamente la demanda baja, media, alta, un 30, 20 y 50%, que esto lo estimé yo. Excelente, ¿no? Cosa incertidumbre. Una es objetiva, la otra es subjetiva. Y si yo tuviese estas dos variables en mi decisión y les pregunto cuál es el ámbito de decisión, ¿qué contestarían? Excelente. Buenísimo. Sí, siempre la de mayor incertidumbre. Si le quieren decir la peor, está bien. Bien. Igual creo que esto les quedó claro cuando lo vieron en la práctica, pero era más que nada para refrescar porque de esto nos vamos a nutrir ahora para ver complejidad. Bien, entonces está claro hasta acá. Si tengo tres variables que están en cuasi certeza y una variable que está en cuasi incertidumbre, ¿qué ámbito ponemos? Bien, genial, súper claro. Entonces, no importa la cantidad, lo que importa es que al menos una variable esté en la de mayor incertidumbre. Está clarísimo esto. Creo que mataron todas las dudas en la práctica. Excelente. Igual si alguien tiene dudas, no se deje amedrentar por todos los comentarios. Levanten la mano y diga, no entendí. ¿Sí? Porque muchas veces pasa de que contestan rápido y alguien que tenía dudas dice, no sé si preguntar esto, pero pregunten tranquilamente. Bien, entonces, habiendo hecho esta introducción, les pregunto a ustedes qué creen que es la complejidad. Algo de lo que vimos tiene que ver, claramente. Ezequiel, muchas variables al mismo tiempo. El nivel de incertidumbre y la cantidad de variables. Bien, muy bien. Para los dos que se animaron, Ezequiel y Agustina, los dos que se animaron a contestar. Buenísimo. Están excelentes los dos. Bien. Yo les pegué acá, Gisela, un complejo sistema con distintas variables que se relacionan entre sí. Fabián también está compuesto por varios elementos. Catalina, dificultad presente en la toma de decisiones. Muy bien. Yo lo que hice fue buscar la definición de Google. Quería saber qué me traía, ¿no? Y a ver si estamos de acuerdo con esto o no. No, puse qué quiere decir la palabra complejidad y me trajo Google. Y un comentario del 2017 encima.
Dice, se los leo. Como tal, el concepto de complejidad hace referencia a algo que se encuentra constituido por diferentes elementos que se interrelacionan. La palabra en este sentido deriva de complejo, que a su vez proviene del latín complexus, participio pasado de complexity, que no nos interesa, ¿no? Que significa enlazar, ¿no? Y me quedo con esto, que dice, complejo es enlazar y complejidad habla de interrelacionar diferentes elementos. Y esto es lo que vamos a hacer nosotros, ¿no? La complejidad tiene que ver con la interrelación de los distintos niveles de nuestras variables, ¿sí? Entonces, tenemos distintas formas de medir la complejidad. Hoy vamos a ver dos. Hay otra que la vamos a dejar para la segunda mitad de la cursada. Pero básicamente la complejidad va a estar medida en las distintas relaciones que puedo tener entre los distintos niveles de la variable, que obviamente debería ser muy diferente de acuerdo a las distintas probabilidades que tenga cada nivel, ¿sí? Ahora, por hoy, no vamos a ver el tema probabilidad dentro de los niveles, ¿sí? Porque los dos métodos que vamos a ver hoy solo tienen en cuenta esta interrelación de los niveles de las variables, dejan de lado la complejidad, podemos estar más o menos de acuerdo, pero es una forma de medirla. Y luego, cuando estemos por compra de información, Valles, allá llegando al final de la cursada, vamos a ver entropía, que sí tiene en cuenta la probabilidad y que para mí creo que es de los tres métodos el mejor para medir, por lo menos. Pero son válidos todos. Entonces, dicho esto, ¿cuándo una decisión es más compleja que otra? Cuando creen que hay una decisión que dice, esta decisión es más difícil. Marianela, cuando tiene más niveles, fue pregunta, ¿no? Julieta, cuando más variables hay, cuando tiene más niveles de variable, cuando más variables tiene, cuando la cantidad de niveles y variables es mayor, cuando tiene más variables con distintos niveles, a mayor cantidad de niveles, mayor complejidad. Bien, ahí van, están todos más o menos de acuerdo. Ahí Valentín puso cuantas más alternativas hay. Ojo con eso, porque cuando medimos complejidad lo vamos a hacer a través de las variables. Ya no importa las alternativas, ¿sí? Porque no necesariamente suceda eso. Tener más alternativas, a priori uno debería decir, bueno, si tengo más alternativas debería incluir más variables no controlables, pero podría ser que no, ¿sí? Las alternativas no me definen la complejidad, sí lo hacen las variables y los niveles, como estuvimos hablando hasta recién y estuvieron poniendo ahí. Entonces, volviendo a los ejemplos, ¿no? Tenemos la decisión A, una sola variable que es la lluvia, que tiene dos niveles. Llueve o no llueve. Decisión B, que no son alternativas, ¿no? Son decisiones totalmente distintas. Otra decisión que tengo que tomar, tengo la demanda, que puede ser baja, media y alta. ¿Cuál de las dos decisiones es más compleja? Bien, clarísimo. La A, Giselle, la B corta me preocupa. ¿Sí? La B es la más compleja. ¿Por qué? Porque si estamos midiendo niveles de las variables, la decisión B tiene tres niveles, la decisión A tiene dos. Por lo tanto, la decisión B, buenísimo Giselle, la decisión B es más compleja, ¿sí? Ahora, si estas dos variables formaran parte de la misma decisión y tenemos que determinar cuáles son estas interrelaciones, ¿sí? ¿Cuántas serían?
Bien, ya algo similar a lo que veníamos viendo con los gustos de helados, pero con dos variables, ¿no? Excelente. Todos seis, exactamente. No, voy a combinar lo que qué me podría pasar en mi universo, ¿no? En mi decisión. Y me podría llover y tener una demanda baja, porque una no depende de la otra, está clarísimo. Por lo tanto, podría suceder, podría llover y podría ser media la demanda, podría llover y ser alta, y lo mismo con no llueve. Por lo tanto, ahí tengo los seis casos. Sebastián, no tiene que ver con Valles. Esto, ¿no? Valles habla de otra cuestión de hasta cuánto estás dispuesto a pagar por información. Esto simplemente estamos interrelacionando los niveles de las variables, ¿no? Estamos diciendo, si tengo dos variables en mi decisión, bueno, ¿de qué forma se interrelacionarían? ¿No? Entonces dijimos 6. No llueve con baja media alta y llueve con baja media alta. Eso es todo lo que a mí me podría pasar en mi universo, ¿no? Que después veré qué será de todo eso. Giselle, podrían estar combinadas, es decir, cambien la probabilidad de baja, media y alta según si llueve o no. Claro, podría ser. En ese caso, podrían ser, esas son las variables dependientes. Ya vamos a ver variables independientes y dependientes, ¿no? Si son independientes, no pasa nada, como en este caso. Si son dependientes, podría ser, porque si yo estoy hablando, ¿no? Que después veremos si se podrían combinar dependiendo del caso. Pero si yo tengo algo turístico, ¿sí? O algo de entretenimiento, dependiendo al aire libre, y si llueve la probabilidad de demanda me podría cambiar. Entonces, pero ahí estamos hablando de otra variable, ¿no? Si la variable, si yo te digo la demanda baja, media y alta, por decir algo, 30, 40 y 20, y tengo otra demanda baja, media y alta de 40, 10 y 50, no es la misma variable demanda. Será la variable demanda si llueve y la variable demanda si no llueve. Son variables distintas, ¿sí? Valentín, sí, si son variables dependientes, como en el caso de recién, deberíamos agregarle una variable más, ¿sí? Porque sería la demanda en caso de que llueva o la demanda en caso de que no llueva, ¿sí? Porque si decimos que cambian las probabilidades, es que no es la misma variable. Para que una variable sea la misma, deberíamos tener, primero, referidos a lo mismo, ¿no? Que tengan la misma cantidad de niveles, que tengan las mismas probabilidades y que estén referenciados a lo mismo. Si no es lo mismo la demanda de bicicletas que la demanda de autos, por más que sea la demanda. Si eso es, por más que tengan los mismos niveles y tengan las mismas probabilidades, esa no es la misma demanda, entonces son variables distintas. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de terminar de armarla nuestras variables. ¿Sí? Si son la misma o no es la misma, si no es la misma, evidentemente necesito hacer una apertura distinta. Exacto, Giselle. Vas a definir las dos por separado. Ah, Gisela, y que se me mezcla ahí Gisela y Giselle, pienso que le estoy contestando, estoy hablando las dos al mismo tiempo. Voy a tener que prestar un poquito más de atención. Ahí el ejemplo de la peluquería Giselle, exacto, totalmente, pero serían dos demandas distintas, ¿no? La demanda cuando llueve y la demanda cuando no llueve, ¿sí? Y obviamente esa demanda depende de la variable lluvia, ¿sí? Pero ahí, si fuese este caso, tendríamos que tener otra variable más y serían tres, ¿sí? Gisela, ahí vamos. ¿Quedó claro esta parte? Si no, vuelvo a repetir porque es importante entender cuándo es la misma variable o cuándo es otra. Roberto, dame un ratito que ahora vuelvo con eso, ¿eh? Más adelante tengo la respuesta para que lo vea más claro. Matías, mientras consulta Matías, sigo.
Ah, me están complicando la vida Ezequiel y Ezequiel, son dos Ezequieles ahora. Ezequiel Vilenka, la importancia de la decisión es parte de la complejidad. Creo que te referís a cuán importante es para vos esa decisión, ¿no? Esa, claro, ahí va, estamos en la misma línea. No es parte de esta medida de la complejidad. Si esta medida de la complejidad lo que evalúa es básicamente nuestra incertidumbre, ¿sí? Sin tener en cuenta la probabilidad. Lo que vos decís tiene que ver más a nivel de importancia subjetiva de cada uno. Y eso va más para el plano psicológico que de esta medida de complejidad. Que más adelante tenemos una clase donde podemos meternos un poquito más con profundidad en la psicología a la hora de tomar decisiones. Ezequiel, el otro. Sí, repito las distintas demandas. Acá, en este ejemplo, lo que estamos diciendo es, bueno, tengo la variable lluvia y la variable demanda, que son independientes entre sí, no me afecta una a otra, ¿sí? Incluso, como están en mi decisión, podrían ser alternativas distintas. Acá estoy yendo a jugar al fútbol y me importa si llueve o no llueve, y acá quiero lanzar un producto y si están en la misma decisión es medio loco, pero podría pasar, ¿no? Y mi demanda puede ser esta. Entonces, una no afecta a la otra. Ahora, lo que dijimos fue, momento, que si la demanda depende de si llueve o no llueve, ahí podemos estar hablando de otra cosa. Entonces, si decimos que mi demanda cambia si llueve o si no llueve, mis probabilidades, obviamente, ¿no? Los niveles o las probabilidades. Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos dos demandas. Tenemos una demanda para los días de lluvia y una demanda para los días que no llueve, ¿no? Como nos pasa en un montón de lugares al aire libre, sobre todo. O en la peluquería no es al aire libre, pero también pasa. Muchas veces si llueve no tienes ganas de salir de tu casa y no vas. Entonces, en ese caso, que entendamos que es una variable dependiente de otra, lo que vamos a tener es, en lugar de dos como están acá, tres. Va a ser el clima, que llueva o no llueva, la demanda cuando llueve, que será baja, media y alta con sus probabilidades o los niveles que queramos, y la demanda si no llueve, no me acuerdo que dije antes si llueve o no llueve, pero sería la otra, con sus niveles. Entonces tendríamos tres variables. No sé si ahí Ezequiel te quedó más claro. Santiago, exacto. Cuando hablamos de complejidad nos referimos a eso, ¿no? A sus niveles sobre todo, sí, más allá de las variables, los niveles que tienen las variables, ¿sí? Y cómo se interrelacionan. La probabilidad también, pero no lo vamos a ver hoy, sino lo vamos a ver más adelante. Pero forma parte de la complejidad, tal cual. Y ahora sí voy a Matías. Rebuscado, pero ¿hasta cuántos niveles piden en el examen? Porque yo soy bastante rebuscado al momento de definir niveles. Por ejemplo, los lugares que se encuentran fuera del clima nos afectan más. Entiendo, ¿no? Quédense tranquilos que, de nuevo, ¿no? La clase de la práctica que tuvieron de elementos era súper amplia y la guía de elementos es súper amplia e incluso nosotros los invitamos a que se imaginen cosas fuera del ejercicio, ¿no? Si a ustedes les parece que acá podría ingresar algo, bueno, los dejamos. A medida que nosotros vayamos avanzando en la materia, van a ver que los ejercicios van a ir acotando todo este universo y no los vamos a dejar ir de lo que el decisor piensa y que está plasmado en el ejercicio, ¿sí? Exactamente, Giselle. La idea era no ser concretos en los elementos para poder ver y abarcar lo máximo posible. Pero a partir, diría, de la próxima semana a la otra, ya esto empieza a bajar un poquito más a tierra y lo que está escrito es la ley. Si no le vamos a agregar cosas al enunciado. Lo que está escrito es la visión del decisor y en base a eso estará. Y muchas veces los niveles están dados en los enunciados y si no, está aclarado más o menos por dónde es el camino. No es que una variable tiene que tener 5 niveles, 3, 2.
no está definido como tal. Van a empezar a ver que esto se empieza a clarificar a lo largo de los ejercicios. Por eso, quédense tranquilos. Bien, sigo. Salvo que tengan más preguntas y me frenan. Creo que contesté todos los que me preguntaron. Si no, de nuevo, repitan la pregunta. Entonces, todo lo que dijimos era básicamente para poner un lenguaje común que vamos a empezar a utilizar de ahora en más. Y a estas combinaciones de los diferentes niveles de la variable que estuvimos haciendo recién, lo vamos a llamar estados del universo. ¿Sí? A esta, ¿qué me puede pasar? Puede llover y la demanda puede ser alta. ¿Sí? Eso es un estado para mí. Puede llover y la demanda ser media. Eso es otro estado. Cada una de estas relaciones de los niveles de la variable va a ser un estado. ¿Sí? Lo vamos a definir como tal, porque esto nos va a permitir más adelante poder aplicar distintas herramientas, ¿sí? Sobre todo como la matriz de decisión. Entonces, cada vez que hablemos de estas relaciones entre las variables, vamos a estar hablando de estados, y cuando lean cuántos estados tiene esta decisión, lo que le estamos preguntando es esta interrelación de las variables, de los niveles de las variables. Y el comportamiento del universo va a ser la suma de estos estados. Jessica, ¿sería una nueva variable dependiente los estados? No, no, no. Va a ser la combinación. Cuando nosotros decimos que, vuelvo para atrás un segundo y le contesto a Roberto, de paso, ¿no? Nosotros dijimos que acá la complejidad era de 6, ¿sí? Porque dijimos, si combinamos los niveles de la variable, podría ser exactamente, ¿no? No llueve y baja, eso es un estado. No llueve y media, eso es otro estado, porque es lo que estoy combinando. No llueve y alta es otro estado. Y lo mismo con llueve. Por eso teníamos 6 estados posibles. Que es esto que yo les puse acá, que son las combinaciones de los niveles de variables. Estos son los estados. Genial, Roberto y Jessica. Entonces, el comportamiento del universo, o sea, mi comportamiento de universo va a ser la suma de estos estados. Por lo tanto, mi comportamiento es de 6. No voy a tener 6 estados en mi universo si es como el que vimos recién acá. ¿Sí? Simplemente esto tiene que ver con las palabras técnicas que vamos a empezar a utilizar, sobre todo con la parte de estados del universo, que lo vamos a usar muchísimo de acá al final de la cursada. ¿Está claro hasta acá? Antes de meterme con las medidas de la complejidad. Buenísimo. Entonces, avanzo. Como les adelanté, hoy vamos a ver dos de las medidas de complejidad. ¿Sí? La tercera la dejamos para más adelante. Giselle, interpreto que después explicaré la diferencia entre estados y comportamiento. Es que es eso, ¿no? El estado es esto que vimos, la distinta combinación entre de los niveles de la variable. Y el comportamiento es la suma de todos ellos. ¿Sí? Por ejemplo, llueve y demanda alta es un estado. Llueve y demanda media es otro estado, y así. El comportamiento serían los 6 estados. O sea, la combinación sería un estado y la suma de todos los estados es el comportamiento. Exacto. Exactamente. Catalina y Giselle. Bien, de nada. Entonces, vamos a ver variedad y la regla de multiplicar como medidas de la complejidad. Entropía, si la ven en alguna parte del libro, saltéenla porque la vemos más adelante. Entonces, ¿por qué les dije todo esto que
que les dije antes, porque la fórmula de la variedad, es decir, para ver cuál es nuestra complejidad, cuántos comportamientos tenemos, cuántos estados tenemos, lo que hace es agarra los niveles y los eleva a las variables, ¿no? N elevado a la b me va a dar mi variedad total, mi complejidad. Ahora vamos a hacer un caso igual. Simplemente quédense con esta fórmula. Esto solamente lo podemos aplicar en el caso de que todas mis variables tengan la misma cantidad de niveles. Entonces, voy por este cálculo. Siempre que mis variables tienen la misma cantidad de niveles, hago esta cuenta y voy a llegar a mi variedad total, que sería la complejidad. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un caso para que lo vean claramente. Entonces, imagínense que tenemos este semáforo, ¿no? Tiene tres luces. Lo primero que les pregunto es, olvídense del sentido que tiene cada uno, ¿no? Qué significa cada color y el mensaje que nos da, que después vamos a hablar de eso. ¿Sí? Si están las tres prendidas, huyamos, pero por eso, olvídense por ahora del significado del mensaje. Si sacamos ese significado, ¿cuántos estados posibles podríamos tener? Pero antes de que me contesten esto, lo que deberíamos identificar siempre, primero, es cuál es la variable y cuáles son los niveles, para no caer en errores. En el semáforo, ¿cuáles son las variables y cuáles son los niveles? No tiren resultados. Algunos ya ahí contestaron. Pero de vuelta, ¿no? ¿Cuál es la variable y cuáles son los niveles? La variable, la luz prendida del semáforo. Una variable, tres niveles, tres variables, seis niveles, variables dos, tres variables. Me están contestando la cantidad. Yo le estoy preguntando cuál es la variable. ¿Prende o no prende? ¿Es la variable o es el nivel de algo? Cuando tengan esa duda, pregúntense eso, ¿no? Variable es la luz, o la lamparita podría ser. Sí, sé que se refieren a eso. La variable vendría a ser la lamparita que está ahí. Y el nivel podría ser que esté prendida o que esté apagada, ¿no? O prende o no prende, exactamente. Pero esto es lo primero que tenemos que definir siempre. Cuando tengan alguna duda de variables, pregúntense esto. ¿Qué depende de qué? Que esté prendido o apagado depende de algo que pase eso, ¿no? Entonces, definiendo que tenemos tres lamparitas que pueden estar prendidas o apagadas, ¿sí? ¿Cuántos mensajes, ahora sí, sin importar los que usamos ahora, ¿no? Pero ¿cuántos mensajes y que no pueden parpadear? Yo ya los conozco, ¿sí? Solamente que pueden estar prendidas o apagadas. ¿Cuántos mensajes posibles tenemos con un semáforo? De vuelta, no son los que usamos. Estoy diciendo cuántos mensajes posibles tenemos. Que después usemos menos es otra cosa. Por eso, Emiliano, dije, olvídense de los que usamos. Pero ¿cuántos mensajes nos podría dar? Ahí hay muchos 8, algunos 9. Imagino por dónde viene ese 9 de todos apagados o todos prendidos, depende de lo que estén pensando. Pero bien, muchos pusieron 8 y, y es así, ¿no? Sacando la posibilidad de que esté todo apagado, ¿no? Que al menos una tiene que estar prendida, eso no se lo aclaré, así que los que dijeron 9 con ese sentido está bien. Ah, no, lo tenía pensado, son 8, no sé, 9 si agregaron algún otro, fíjense si se repiten. Entonces, ¿qué podríamos tener? Solo el rojo,
solo el amarillo, solo el verde, los tres prendidos, dos prendidos, que puede ser rojo y amarillo, rojo y verde, o todos apagados. ¿Sí? Por lo tanto, tengo 8 mensajes posibles. Claro, por eso dije que no titilen para hacerlo un poquito menos complejo, valga la redundancia de la palabra. Bien, sí, siempre recuerden que todos apagados y todos prendidos puede estar. No sé los de 9, cuál agregaron, porque fueron varios. Pero bueno, mientras entiendan conceptualmente esto, estamos bien. Para no tener que hacer todo esto, Guadalupe. Sí, exactamente, y dijimos que eran 6. Sí, dijimos llueve con los 3 y no llueve con los otros 3. Lo que no se puede dar en ese caso es que no se dé nada de nada, porque para algo está la variable. Ahora vemos el caso tal cual. No tenía la misma cantidad, pero no hicimos ningún cálculo. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa. Solamente podemos usar este sistema si son todas las variables tienen los mismos niveles. Sebastián, ahora nos metemos con restricciones. Vamos por parte. En principio, esta parte está clara, ¿no? Estos 8 mensajes. Ahora, para no tener que hacer uno por uno y entender y hacerlo más fácil, está el método, ¿no? Por eso le dije cuántas variables tenemos y cuántos niveles tenemos. Claramente son las 3 variables, las 3 luces, que pueden estar prendidas o apagadas cada una. Por lo tanto, tengo 3 variables de 2 niveles cada una. Entonces, si hago la fórmula que les mostré recién, niveles elevados a las variables, hago 2 elevado a la 3 y me da los 8 mensajes que me puede dar el sistema. ¿Sí? Esto mismo aplica cuando usamos las variables, ¿no? En este caso, en el caso anterior no lo podíamos hacer porque eran distintas. ¿Sí? Pero siempre que sean la misma cantidad de niveles, todas sus variables, podemos hacer esto. Catalina, exacto. El comportamiento en este caso sería 8, porque tengo 8 estados posibles, que son los 8 que vimos recién. Bien, hasta acá estamos. ¿Cómo se utiliza la fórmula? Igual lo vamos a seguir practicando esto, pero para que se lleven un ejemplo, esta sería la forma siempre y cuando, de vuelta, todas las variables tengan la misma cantidad de niveles. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Julián, sí, exactamente. Los niveles son si prende o no prende, o encendido o apagado, depende cómo lo queramos llamar. Bien, entonces, volviendo a los 8 que teníamos. ¿Cuántos de estos mensajes usamos? Ahora sí, para la otra pregunta. Y ahora donde empiezo a contestar a Sebastián, que hablaba de restricciones. De estos 8 mensajes posibles, usamos 3, exactamente. Rojo, amarillo o verde, y no se solapan, ¿no? Es uno u otro. Que después, obviamente, claro, que después se corte la luz y estén todos apagados, sí, también sería un mensaje, ¿no? Porque por lo menos sé que no hay luz. O que estén titilando o lo que sea, pero bueno, para hacerlo sencillo, si funcionara todo bien, deberíamos usar 3 niveles. Está pensado para usar 3 niveles. Sí, sí, Sebastián, está claro, el intermitente se usa, pero no le quiero agregar complejidad al modelo si la idea es que entiendan de lo que estamos hablando. Pero sí, claramente, sería otro y demás. Bien, entonces, exactamente. Usamos 3. ¿Por qué? Porque aplicamos, si vienen acá, teníamos los 8 casos. ¿Qué dijimos? Dijimos, pará, yo quiero usar rojo solo, amarillo solo, verde solo, porque quiero estos mensajes. Entonces,
Los tres prendidos no los quiero, los tacho, ¿no? Esto es lo que venimos haciendo en elementos. Estas son todas mis alternativas, por decir, ¿no? Esta no la quiero usar. Rojo y amarillo, tampoco. Rojo y verde, tampoco. Amarillo y verde, tampoco. Todos apagados, tampoco. ¿No? Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco mensajes que no quiero usar. Entonces, ¿qué hago? Le aplico al sistema restricciones. Estoy diciendo, todo esto yo no quiero que se use. ¿Sí? Por lo tanto, voy a usar solamente estos tres. Entonces, esperen que cambio al cursor. Cuando nosotros aplicamos restricciones, lo vamos a llamar en complejidad redundancia, es decir, tengo mensajes que podría dar, que podría utilizar, pero no los estoy utilizando porque no quiero. ¿Sí? Me sobran 5 mensajes, ¿sí? Pero yo elijo y decido que me sobren. Por lo tanto, mi variedad total, mi complejidad de este sistema, de este semáforo, termina siendo 3. ¿Sí? Yo podría tener 8, pero como meto distintas restricciones, que las vimos recién, termina siendo DT, termina siendo 3. ¿Sí? La redundancia sería 5 y la restricción es lo mismo, ¿no? Restricciones en el sentido, simple, es lo mismo pero cambiándole las palabras, pero para que cuando lo lean en el libro entiendan lo que es, ¿no? Paula, sí, redundancia son todos esos mensajes que yo estoy dejando de utilizar básicamente porque es decisión mía, ¿no? Yo estoy diciendo, podría tener 8 mensajes, bueno, hay 5 que no los quiero utilizar, ¿sí? Por lo tanto, exactamente, aplico restricciones, lo que llamamos redundancia, exactamente. Aplico estas restricciones y digo, no, estas no quiero, ¿sí? Exacto, Catalina. En este caso, sí, los mensajes son es lo mismo que el estado, exactamente. Yo podría tener 8 estados posibles, pero como aplico restricciones a las distintas combinaciones, me quedan 3, ¿sí? Entonces yo voy a tener solamente 3 posibilidades, o rojo, o amarillo, o verde, que empezamos con 8. Por lo tanto, mi decisión, aplicando restricciones, ¿sí? Baja su incertidumbre, en este caso. ¿Se ve esto? ¿Queda claro? ¿Volvemos con algo? Sí, Julián, siempre va a ser estados del universo, ¿sí? El comportamiento, ¿sí? La suma de los estados. Giselle, el comportamiento total podría ser, tiene un potencial de 8, pero en mi decisión son 3. Claro, porque está restringida, exactamente. Bien, hasta acá creo que está, si no, lo volvemos a ver en un ratito. Vamos con el otro método que ya lo usamos sin darnos cuenta. Regla de multiplicar. Cuando nuestras variables no tienen la misma cantidad de niveles, obviamente no podemos utilizar la fórmula anterior. ¿Y qué hacemos? Multiplicamos los niveles, ¿no? Y esto fue parte de lo que hicimos antes. Dijimos, esto tiene 2 niveles, esto 3, hicimos todas las combinaciones, pero si hacíamos la multiplicación, una variable de 2 niveles y otra de 3, llegábamos a los 6 niveles. ¿Sí? Obviamente es muy sencillo y este lo puedo usar para cualquiera de los dos, porque si para el anterior también podría ser 2 por 2 por 2 y me daba 8. ¿Sí? Este se puede aplicar en todos, lo que pasa es que a un número mayor de variables a veces es más engorroso. ¿Sí? Pero este lo pueden usar para cualquier decisión. El otro, solo si las variables son de la misma cantidad de niveles. Sí, no es más que eso, multiplicar los niveles de las variables. ¿Está claro hasta acá? Giselle, sí, habilítalo, no hay problema.
Hola, profe, perdón, que por ahí me resulta más fácil explicarlo así. Lo que no me había quedado claro, de estados del universo viene a ser el detalle de cada una de las combinaciones. O sea, si vos preguntas cuántos estados, o sea, no preguntarías cuántos estados hay, sino cuáles son los estados. Sería lo mismo, ¿no? Si te digo cuántos estados hay, estamos hablando de esto, ¿no? De estos 8. Sí, ¿Cuántos estados tengo? O el detalle. Sería más o menos lo mismo, ¿no? El estado, en definitiva, el comportamiento es la suma de los estados. claro, por eso. O sea, si preguntás cuántos, estás preguntando el comportamiento y la respuesta es 8. Y si preguntás cuáles, es definir cada uno. Exactamente, Y exactamente. si después de que los restringís, o sea, después que restringís algunos, preguntas cuál es el comportamiento. ¿Es el que quedó después de la restricción o el comportamiento Exactamente. de las Sí, variables sí, originales sí, es el 8, final. el original? El final, no el final. Ah, el final. O sea, ahí Sí, quedaría, ya cambió ahí, el comportamiento quedó en 3. exactamente. Acá yo podría tener un comportamiento de 8, pero como aplico restricciones en mi modelo, me Ajá. quedan 3. Listo. O sea, que ahí sí sería aplicadas restricciones. O sea, el saldo final. Exactamente. Acá sería, ¿cuántos comportamientos tengo? 3. ¿Cuáles son sus estados? Rojo solamente, amarillo solamente, verde solamente. ¿Sí? Genial. Esos 3 forman el comportamiento. Gracias. De nada. Bien. El último tema de complejidad, antes de pasar a medición, les hago una pregunta. ¿No? Acá dice, ¿qué sucede cuando el universo que quiero procesar es más grande que el procesador que tengo? ¿No? Tengo todos estos archivos que pesan 4 gigas y tengo un pendrive de 2. ¿Cuáles son mis opciones para poder copiar todo esto? Los comprimo, los sipeo, ahí están comprimir. Agustín, costo-beneficio, ¿pero de qué? Vamos por ahora comprimiendo. Sebastián dice elegir y descargar archivos. Yo quiero copiar todos. Joaquín dice hago el proceso en 2 tandas. Copio solo algunos. Bueno, los que borrar algunos ya pusieron ahí, pero yo les avisé después, ¿no? Yo quiero copiar todos porque necesito todos los archivos. Entonces por ahora me dijeron, no los podemos comprimir, podemos repetir esto. Agustina, comprar un pendrive más grande. Muy bien, ahí Santiago lo mismo. Bien, excelente, ¿no? Yo, básicamente, cuando me pasa esto, cuando el universo que yo quiero procesar es más chico que mi procesador, claramente tengo que ver de qué forma salvar esto. Y podría, como bien dijeron ustedes, agrando el procesador, ¿sí? Si tenía uno de 2 gigas lo paso a 4 o superior, cosa de que pueda procesar todo. Achico mi universo que yo quiero procesar, como dijeron acá, lo sipiamos, ¿sí? Lo puedo reducir de alguna forma, entonces me alcanza el procesador que yo tengo, o tengo que repetir el procedimiento varias veces. ¿No? En este caso, si tengo un pendrive de 2 y el universo es de 4, lo hago 2 veces, como bien comentaron ahí. Entonces, esto lo van a encontrar como la ley de Ashby. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que cuando el procesador es más chico de aquel universo que yo quiero procesar, tengo estas 3 opciones. O agrando el procesador, o achico lo que quiero procesar, o tengo que repetir este proceso varias veces. ¿Sí? ¿Queda claro lo que es la ley de Ashby? Es un poquito más compleja, la estoy resumiendo, obviamente. Buenísimo. Julián, sí, vamos de vuelta. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley de Ashby? Es que si yo tengo un procesador
más chico del universo que yo quiero procesar, lo puedo salvar de tres formas. O agrando el procesador, o reduzco eso que quiero procesar, o repito el procedimiento las veces que sean necesarias. De nada. Bien. Hasta acá estamos con el tema complejidad. Ahora pasamos a medición, que es bastante cortito, igual. Pero complejidad es esto, que entiendan las distintas relaciones entre los niveles de la variable y cómo juegan sus restricciones, ¿sí? Esto lo vamos a usar casi toda la cursada, así que entre elementos y esto nos sirve para seguir profundizando las próximas semanas. Cualquier duda igual después de la clase la vemos por foro o por donde quieran, no hay ningún problema. A medida que se vayan encontrando con la práctica también se van a enfrentar a distintas preguntas, así que seguramente el jueves les surjan otras. Y pasamos, sí, Guadalupe. Sí, tiene que ver la relación, lo otro es una medida de la complejidad, lo que vimos antes. Esto tiene que ver qué hacemos cuando estamos procesando esa complejidad, ¿no? Cuando el universo es más grande, más complejo del procesador que yo tengo para observar o para medir, ¿sí? Dentro de la toma de decisiones muchas veces uno tiene demasiada información, entonces, ¿qué hace con eso? Entonces, bueno, reduzco eso que quiero procesar, agrando el procesador, que podría ser, bueno, seamos dos lo que estamos, ¿no? Trabajemos en equipo y, y veamos más información, y si no, tenemos que repetir el procedimiento varias veces, ¿no? Cuando uno no entiende algo, empieza a repetir el procedimiento. Entonces, tiene que ver con la complejidad del universo y lo otro tenía que ver con cómo medimos esa complejidad del universo. De nada. Entonces, pasamos a medición. ¿Qué es medir? ¿Qué es para ustedes medir? Cuantificar, para Sebastián. Asignar un número a algo. ¿Qué más? Dar un parámetro, controlar, comparar con un patrón, asignar un valor de determinada característica. Cuantificar, expresar una variable en alguna medida específica. Bien, asignar una medida. Buenísimo, sí. Básicamente es eso, ¿no? Medir es asignar un valor a eso que estoy midiendo, ¿no? Si quiero medir cuántos centímetros o cuántos metros mide la mesa, ¿sí? Le asigno un valor, 1,20 m, 1,50 m, 1 metro, lo que fuese. ¿Cuánto es nuestra altura? 1,50 m, 60, 70, lo que fuese, ¿no? Le estoy asignando un valor numérico a algo, ¿sí? Ahora, ¿para qué quiero medir? Giselle, tener una referencia para poder comparar. Para poder comparar también Catalina. Para poder dimensionar, para tener exactitud. Bien, ¿sí? Básicamente, evaluar, decir exactamente, Giselle. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Y relacionándolo con esto que estábamos viendo, nosotros vamos a definir nuestro objetivo, vamos a definir las alternativas, veremos cuáles son las variables no controlables que nos afectan en nuestro modelo y en definitiva, el resultado de todo eso va a tener un valor.
¿no? Y si yo no le puedo asignar un valor, no lo puedo comparar. ¿Cómo sé qué alternativa es mejor que la otra? Porque las tengo que comparar, ¿no? Entonces, asigno valores para poder compararlas. Si no, no voy a saber nunca cuál es mejor que otra. Obviamente hay cosas que son más fáciles de medir que otras y podemos tener mayor o menor exactitud dependiendo qué es lo que estemos midiendo. Por ejemplo, si tenemos 2 litros de agua contra 1 litro de agua, es fácil, ¿no? Es decir, tiene el doble el de la derecha que el de la izquierda, ¿sí? Está clarísimo y es una unidad de medida. Estamos midiendo en litros de agua o en jarras, si quisiéramos. Depende de lo que podamos medir, ¿no? Si no sabemos de cuánto es la jarra, decimos, bueno, tengo 2 jarras de agua, antes tenía una, tengo el doble. Igualmente tengo información y nos sirve para medir, para poder comparar. Si hablamos de gustos de helados, también podemos, ¿no? Podemos decir que me gusta más un sabor que otro, ¿sí? Cada uno tiene su sabor favorito y sabe, si uno le diría, cuál le gusta más que otro. Totalmente, Catalina, es subjetivo, pero igualmente vos podés medir, ¿sí? Lo que no significa que en este tipo de mediciones te sirva la comparación con otra persona. No son cosas distintas. Pero vos, dentro de tu decisión, vos sí podés comparar. Vos sabés si la frutilla te gusta más que el chocolate y que la menta granizada. Lo vamos a traer otra vez sobre la mesa, ¿no? Y a algunos les gustará más la menta granizada. Ahora, lo que no sabemos es ese cuánto, ¿no? Porque es más difícil, ¿sí? Y me gusta mucho más, me gusta un poquito más, pero ¿cuánto es? ¿No? Es más difícil. El otro era más fácil, ¿no? Tengo 2 litros contra 1 litro, tengo 2 jarras contra 1 jarra, sí, tengo 1 jarra más. Acá, ¿cuánto te gusta más? Y es más difícil, ¿sí? Entonces, distintas mediciones que hagamos, podemos tener más o menos información. Y en base a eso, podremos aplicar distintas comparaciones, ¿sí? Pero en la mayoría vamos a poder tomar decisiones, ¿sí? Que en definitiva, para eso estamos acá. Julián, exacto. Medimos primero para asignar. Después, con eso, evaluamos y comparamos, ¿sí? Podemos comparar los resultados exactamente, pueden ser numéricos como no pueden ser cualitativos como cuantitativos. Yo podría decir, estoy comparando me gusta mucho con me gusta, ¿sí? Entonces prefiero el que me gusta mucho, ¿sí? Después veremos un montón de cuestiones, pero estoy evaluando y comparando, ¿sí? Y en definitiva voy a decidir, siempre que pueda, lo que más me guste en este caso. Claro, Paula podría decir, el chocolate es el doble de rico. Ahora, ¿cuánto es el doble de rico? Es muy difícil. ¿Sí? ¿Cuánto te gusta la frutilla? ¿Cuánto te gusta el chocolate? Es difícil. Lo que sí no podemos hacer cuando hablamos de estas subjetividades, ¿no? De gustos y preferencias, no lo podemos comparar con otro, ¿no? Como que a vos te gusta más el chocolate que la frutilla, y yo digo, a mí me gusta más la frutilla que el chocolate, pero a mí me gusta el triple, entonces me gusta más que a vos. No, pierde el sentido porque ya solamente sirve para compararme dentro de la misma persona, en este caso, ¿no? Cuando tenemos números, ya es otra cuestión. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con 4 tipos de escalas de medición, ¿sí? Dependiendo de la información que tengamos, será la escala en la que estemos midiendo. Entonces, la primera de ellas es la escala nominal. Y acá traje el ejemplo del CBC. La escala nominal lo que hace es etiquetar, diferenciar, ¿sí? Simplemente me sirve para eso, para saber que algo es distinto a lo otro, ¿sí? Simplemente eso.
Por ejemplo, en las materias del CBC. Tenemos 6 materias en el CBC. Sabemos que una es álgebra, que la otra es historia, ya me olvidé, ¿no? Otra metodología de las ciencias sociales y demás, ¿no? Las diferenciamos. ¿Es una más importante que la otra? Y en principio no, porque necesito probar las 6 para seguir, ¿sí? Después, más adelante nos metemos con temas correlatividades y demás. Pero hasta ahora, como materia de CBC, me sirve distinguirles y saber cuál estoy cursando, ¿sí? Simplemente eso. No, no me da más información que esa, ¿no? Es como distinguir el colectivo. Pasa el 132, pasa el 10, el 60. Me sirve para distinguir cuál es el colectivo. Ahora, ¿me da más información sobre eso? Por ahora no. Fabián, acá estaba economías. Dudé si estaban en el primer tramo o en el segundo. Por eso no la dije. Le iba a decir y me frené. Exactamente, esas son las 3 que me faltaban. Buenísimo. Entonces, la escala nominal lo que nos permite es identificar simplemente eso, ¿no? Identifico, etiqueto, sé que es una cosa, que es la otra, y no más información que esa. Si tuviese esta escala, es la única de las 4 que no me sirve para tomar decisiones, ¿no? Porque lo que vimos recién, yo mido para poder comparar, y acá no puedo comparar. Exactamente, Guadalupe. Entonces, en una escala nominal, es la única que yo no podría tomar decisiones. Si en el resto, vamos a ver que sí. Después tenemos la escala ordinal. La escala ordinal, antes de ser ordinal, primero tiene que ser nominal, ¿no? Primero tiene que etiquetar y diferenciar los elementos. Y después, lo que hace con esos elementos es establecerles un orden. Por eso es ordinal, ¿no? Porque puedo establecer de menor a mayor cuál es mejor. Por eso acá ya puedo tomar decisiones. Por ejemplo, lo que vimos recién, como hicimos con los gustos, con las películas, ¿no? Yo puedo saber qué película me gusta más que otra. ¿Sí? Las puedo ordenar. Si me das 10 películas que yo vi, las puedo ordenar y decir, esta fue la mejor película, después esta, después la otra y demás. ¿Sí? Puedo hacer esa comparación. A veces puede ser más difícil una comparación que otra, pero lo puedo hacer. Entonces, pero primero, antes que eso, es nominal, porque cada película es distinta y sé cuál es. Y eso es que sea nominal. Y además incluye un orden, por eso lo hace ordinal. Gisela, no te quiero contestar una cosa por otra. La verdad que no sé si es exactamente lo mismo. El resto que haya cursado estadística podría decir, pero no estoy seguro. Si ya lo vieron, mejor porque es simplemente repasarlo, ¿no? Quizás usamos otra terminología y puede ser lo mismo. Ya me olvidé, hay cosas que no recuerdo siquiera si las vi, pero puede ser. Santiago, el orden puede depender de la persona o estar preestablecido, las dos cosas, ¿no? Porque para la persona podría ser, por ejemplo, el gusto o la preferencia de algo, y eso lo establece la persona. Ahora, si yo te digo, esto sale 10 pesos, esto 9 y esto 8, no depende de la persona, sino que está preestablecido para vos. Obviamente hay alguien que pone ese valor, pero básicamente los pesos, como pesos en sí, tenés un billete de 10, de 20, de 50, ya está preestablecido. Entonces sabés que el de 100 es más caro que el de 50 o vale más. ¿Sí? En el orden de preferencia llegamos al de 1000, ¿no? ¿Cuál de estos billetes querés? Y el de 1000. ¿Por qué? Porque los identificaste, estableciste un orden y sabés que ese es el mejor. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Diana, en la escala ordinal también podríamos decir que puede ser el registro de la facultad, ¿no? Exacto. Sí, el registro de la facultad es ordinal. Después vemos si al menos es ordinal.
Después vemos si forman parte de los otros dos que todavía no vimos. Pero al menos es ordinal porque establece por lo menos un orden de ingreso a la facultad, ¿sí? Primero es nominal porque nos permite identificar a cada uno. Cada uno tiene un registro único. Es ordinal porque nos dice tal persona entró antes a la facultad que otra, o sea, anotó antes. Pero habría que ver bien cómo fue el sistema, pero básicamente es eso, no es por la edad. Alguien que empieza ahora en la facultad empezó ahora y tiene un registro más alto que cualquiera de ustedes que están cursando ya hace rato. Entonces, sí me permite establecer un orden, por lo menos en eso. Siempre tenemos que entender qué es lo que estamos midiendo para saber en qué escala estamos. Pero sí, en este caso, al menos es ordinal. Ahora vemos si forma parte del resto. Seguimos. Igual pongan las preguntas que quieran y me frenan cuando quieran. De intervalos. Además de ser nominal, de identificarlo y de ser ordinal, de establecer un orden, puedo conocer la distancia que hay entre un elemento y otro. ¿Sí? Y, por ejemplo, la temperatura. Yo ahora les voy a hablar de ese paréntesis que está ahí. La temperatura me identifica calor o frío, me establece un orden, yo sé que 25 es más calor que 24, y que 20 y que 0 y que -10. Es de intervalos porque sé cuánta distancia hay entre un valor y otro. No, yo sé que de 25 a 24 hay 1 grado, y en el medio hay un montón, ¿no? 21,1, 21,2, 21,3 y demás. Sé la distancia que hay, la puedo medir, por lo tanto, eso decimos que es de intervalo, cuando conozco la distancia entre un valor y otro. Y decimos que además la característica que tiene la escala de intervalos es que posee un cero arbitrario. Es decir, por ejemplo, en la temperatura tenemos un cero. Ahora, ¿significa que no hay temperatura en ese cero? No, ¿verdad? Lo que distingue es si hace más frío o menos frío, básicamente, ¿no? En realidad se hace, porque sigamos estando frío, porque en 1 grado hace frío, 0 no es que no hay temperatura, y -1 sigue haciendo frío. Por lo tanto, hubo alguien arbitrariamente que dijo, bueno, acá le vamos a poner un 0 como una unidad de medida. Pero ese 0 es arbitrario, ¿sí? No es que ese 0 indica ausencia de eso que estoy midiendo, o que ahí empieza los valores, ¿sí? Por lo tanto, esta es una característica que tiene la escala de intervalo, que suele tener un 0 arbitrario. Ezequiel, todas tienen un 0 arbitrario, por ejemplo, la temperatura seguro podría no tener un 0 y ser intervalos, tal cual, podría pasar, ¿sí? Pero el 0 arbitrario es característico de la escala de intervalos, no necesariamente que tiene que tener un 0 arbitrario, ¿sí? Pero es una de las características que suele suceder. Catalina, ¿la masa a qué te referís? Sebastián, las luces del semáforo en principio son nominal, porque te ayuda a identificar, ¿no? Sabés que uno es rojo, que uno es verde y que el otro es amarillo. Ahora, podríamos debatir si hay un orden o no, ¿sí? Puestas en el semáforo hay un orden, depende, por eso lo importante es, depende de lo que estamos midiendo. Si cada una tiene un mensaje distinto, pero ¿qué es lo que estamos midiendo? ¿Tiene un orden? Sí, porque primero abajo está el verde, después viene el amarillo y el rojo, o al revés. Si estamos midiendo ese orden, sí, tiene un orden, ¿sí? Ahora, por dónde empieza deberíamos ver, ¿no? En dónde está, pero también podríamos decir que es un orden. Ahora, en importancia,
capaz que no tiene un orden, sería nominal, porque no hay uno más importante que otro. Todo depende de qué es lo que nosotros queramos medir. Ahí Guadalupe opina como yo, aunque serían nominales en principio. Pero podría ser ordinal, depende de qué es lo que estemos midiendo. Valentín, la medición horaria de 20, exacto, ¿sí? Ese cero que está ahí es alguien que dijo, bueno, tenemos que cambiar de día, pero el tiempo sigue existiendo, por más que llegue a cero el reloj, ¿no? Entonces, es parte de esto, ¿sí? Ahí hay un cero arbitrario. Carolina, cero arbitrariedad, también se puede decir como que los valores no son subjetivos. Vos decís, si no hay un cero arbitrario, que dejan de ser subjetivos, ¿no? Bueno, me lo nombraste por lo contrario para saber si estamos hablando de lo mismo o te estoy entendiendo otra cosa. Claro, si no es arbitrario, deja de ser el cero arbitrario es subjetivo. ¿Sí? Alguien dijo, bueno, acá ponen un cero para distinguir. ¿Sí? Como bien dijo Valentín, en las 0 horas, alguien dijo, pongan un cero acá. Obviamente nos sirve, porque nos sirve para separar algo, ¿no? El día, por ejemplo, o la hora. Pero en definitiva, es algo continuo. Simplemente está ahí para marcar una diferencia, pero no implica otra cosa que eso. Por eso es arbitrario. En cambio, en el racional o proporcional, nos vamos a encontrar con el cero físico. Así que esto sí es la ausencia de eso que estoy midiendo. Yo voy a establecer esta etiqueta, esta identidad, le voy a poner un orden, voy a saber cuál es la diferencia entre un intervalo y otro, y además puedo hacer proporciones. ¿Sí? Yo acá les traje un ejemplo, ¿no? Corrí 10 vueltas. Entonces, no corrí menos una vuelta. No existe correr menos una vuelta. ¿Sí? O corrí o no corrí. Entonces, desde que empecé a correr, yo las puedo medir. 10 vueltas. Entonces, si ayer corrí 5 y hoy corro 10, puedo decir, hoy corrí el doble que ayer. ¿Sí? Puedo hacer esa proporción. Y ese cero físico tiene que ver con esto, que si yo no corro, el cero, corrí 0 vueltas, significa que no corrí. Si hay ausencia que estoy midiendo y no tengo estos valores negativos, como tengo en la temperatura, si quieres un cero arbitrario. Este cero físico es ausencia de eso que estoy midiendo. Estoy midiendo las vueltas. Hay cero, listo, hay ausencia de eso que estoy midiendo. ¿Se entiende? Va bien, por ejemplo, temporadas de televisión, en cuanto empieza el programa se dice primer temporada. El cero está ausente. Exacto. Eso es de intervalo porque no tiene un cero físico. Si ya arranca desde el 1. Entonces tengo temporada 1, 2, 3, no tengo la 0. Hay algunos que o capaz son más viejas, que en las temporadas cuando iniciaban le ponía piloto, ¿no? Como que era el 0. Algunos le ponen el capítulo 0. Muchos, además de la temporada, lo miden por números de capítulo que se extienden por las temporadas. Entonces, y muchos le ponen capítulo 0. ¿Sí? Ahí también. Pero si en ese caso, si no vi ningún capítulo de la temporada, por eso depende de lo que estemos midiendo de vuelta. ¿Cuántos capítulos de temporada vi? 0. Entonces, no sé si es lo que estoy midiendo. No vi -1. No es que porque veo otra serie me cuenta -1. ¿Sí? En ese caso, sí. De lo que vi, o no vi nada, o lo veo. Entonces, en ese caso es racional, proporcional. Giselle, depende de lo que estemos. Ahí está. Depende de lo que estemos viendo. Si estamos viendo lo que yo vi, es racional. La cantidad de temporadas arranca en 1, no tiene ni un cero físico ni un cero arbitrario. ¿Sí? Por lo tanto, entra en intervalos. Pero, de nuevo,
Hay una línea fina que es lo que tenemos que ver es qué es lo que estamos midiendo. Y en base a eso podría ser, la interpretación puede ser de una escala o de otra. Y eso es lo que tenemos que estar un poquito más atentos. ¿Qué estamos midiendo? Julián, cuando medimos centímetros o metros, el 0 sería físico, exacto. O no existe, no estoy midiendo nada, o medí 10 centímetros, o metros, lo que sea, o lo que fuese. ¿Sí? Exactamente, Giselle. Todo lo que el 0 significa ausencia, eso que estoy midiendo, o tengo o no tengo, básicamente, es más dicotómico, o tengo o no tengo, entraría en racional. Pero por las dudas, porque siempre hay excepciones a la regla, siempre tienen que entender que para que sea racional o proporcional, tienen que ser primero nominal, después ordinal y después de intervalos. Para que sea intervalos, primero tuvo que haber sido nominal y ordinal. No podría ser proporcional racional, porque vemos, che, tiene un 0 ausencia que estoy midiendo y capaz nunca fue de intervalos. Entonces, tengan cuidado con eso. Sí, es lo único. Pero desde lo conceptual, creo que se está entendiendo cuándo es uno y cuándo el otro. Siempre el que está más abajo en este PowerPoint incluye a todos los anteriores. ¿Sí? Siempre nos tenemos que asegurar, ¿es nominal? Sí. Entonces paso al siguiente. ¿Es ordinal? Sí o no. Si es no, entonces era nominal. Si es ordinal, ok, sí. Y después sigo avanzando. Obviamente voy a decir, esta escala está medida en escala de intervalo. No voy a decir en nominal, ordinal, intervalos. Es una sola. Pero eso ya incluye todas las anteriores. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? Así les muestro lo último y pasamos al resumen. Y ya por hoy todavía nos quedan unos minutitos. Giselle, racional proporcional incluye los intervalos, no es que están en el mismo nivel. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer con el proporcional racional, además, es puedo establecer proporciones. Yo puedo decir, corrí el doble de vueltas que el día anterior. ¿Sí? En intervalos, muchas veces no puedo hacer eso, porque el doble no significa realmente el doble. ¿Sí? De eso que estoy midiendo. Estoy midiendo temperatura de 0 a 10, de 10 a 20 tengo el doble de temperatura, es otra medida. ¿Sí? En escala proporcional racional siempre puedo hacer ese cálculo matemático. ¿Sí? Puedo decir, corrí el doble, el triple, puedo sacar cuentas. En intervalos es mucho más complicado poder hacer eso. Agustín, imagino que te referís a la proporcional racional. ¿No? El cero físico siempre está, el arbitrario no lo va a tener exactamente. O es uno u otro, no puede tener el físico y el arbitrario. O es uno u otro. ¿Sí? Si tiene cero físico, siempre va a ser, o sea, proporcional racional siempre tiene cero físico. Que tenga cero físico no necesariamente tiene que ser proporcional racional. ¿Sí? Puede haber algunos casos que no. Por lo general suele pasar que sí, están asociados. Y el arbitrario está asociado al de intervalos. Pero un proporcional racional con cero arbitrario no tiene sentido, ¿sí? Porque estaría en otra escala. Bien, si quieren después seguimos con dudas, así le damos un cierre. Otro tema es transformaciones, que simplemente hoy les voy a comentar muy por arriba. Este tema lo vamos a ver un poquito más en objetivos múltiples, ¿no? Porque nosotros muchas veces tenemos distintas escalas. Obviamente en nominal nosotros no vamos a poder trabajar para tomar decisiones, pero muchas veces nos encontramos que tenemos algo en escala ordinal, algo en intervalos, algo en proporcional. Entonces tenemos que tener todo medido en la misma escala. Esto
un dato es para más adelante. Ahora no lo vamos a trabajar esto. Y para eso tenemos que hacer una transformación. Y simplemente para que se vayan con la idea de qué significa una transformación, es pasar de una escala a otra o hacer un pasaje de escalas en donde por lo general solemos perder información. Tratamos de perder lo menos posible o de no perder. Y hay dos grandes grupos. Son las isomórficas y las homomórficas. Esto es más técnico, ¿sí? Pero para que cuando lo lean sepan de qué estamos hablando. Las isomórficas son aquellas en las que yo hago la transformación y puedo volver a mi escala anterior. ¿Sí? Muchas veces pierdo información, otras no. Por ejemplo, la línea de subte. Si yo les digo A, B y C, para hacerlo corto, ¿no? Y les digo, bueno, ahora quiero pasar de mi escala de letras a una escala de colores. Lo puedo asignar rápidamente, ¿no? El A lo asocio al celeste, el B al rojo, el C al azul. Sí, ahí hice una transformación. Cambié algo que estaba medido en letras, ahora la pasé a colores. Y si yo quisiese, si yo les doy los colores, ustedes pueden tranquilamente volver a la escala de letras. No sé, yo les digo línea de subte verde, me van a decir es la línea D. Sí, la amarilla es la H. Y así. Entonces, siempre que hablemos de escalas donde yo pueda hacer la transformación y volver a recuperar la información original, o perdiendo lo menos posible, estoy hablando de transformaciones isomórficas. Y cuando no suceda eso, cuando no pueda volver a rearmarlo, estoy hablando de transformaciones homomórficas. Y este es el caso de, por ejemplo, 0800 pizza. Reemplazamos ese pizza por números, ¿no? Entonces llamamos 0800 82991, por decir algo. No sé qué números son ahora. Ahora, si yo les doy el número, que ustedes armen el 0800 pizza es mucho más difícil, porque tienen muchas más posibilidades. Entonces, esto es básicamente lo que dice las transformaciones. Las transformaciones isomórficas, yo puedo ir y volver en este cambio de escala, en esta transformación, y las homomórficas puedo ir, pero la vuelta es muy difícil. ¿Sí? La podría reconstruir, sí, pero tampoco estaría seguro de cuál es. Sí, Guadalupe, exacta, estás perdiendo información, ¿sí? Porque no puedes reconstruir. Y esa es la cuestión. Muchas veces las transformaciones vos podés no perder información y otras sí. Exactamente, ¿no? Porque en el teléfono, para cada letra tenés 3 números. Si fuese 1 a 1, obviamente estaríamos hablando de las anteriores, podría volver. Pero como cada número tiene 3 letras, no sé de cuál me están hablando si me dan el número. ¿Sí? Buenísimo, Guadalupe. Y gracias, Catalina, por la ayuda. Fue fundamental para entender por qué no podríamos volver. ¿Sí? Entonces, básicamente es esto, que sepan que hay dos tipos de transformaciones. En una puedo ir y volver, y en la otra el regreso a la información original es muy difícil y muchas veces casi imposible. ¿Sí? Simplemente esto. Como resumen de lo de hoy, y ahora si alguien quiere me quedo para algunas consultas, no hay ningún problema, pero así le damos el cierre. ¿Qué vimos hoy y qué se tienen que llevar de complejidad? ¿No? Entender la incertidumbre que tenemos en el modelo, esto es de ver las variables, los niveles y demás. Cómo calculamos la complejidad y los estados. Las diferentes escalas de medición que vimos recién. Y esta diferencia, ¿no?, entre cero físico y cero arbitrario. Y después lo que hablamos al principio de cuando empezamos a comparar, que no se pueden comparar gustos o preferencias de distintas personas. Sí, obviamente de uno mismo, pero no las puedo comparar porque no tiene mucho sentido
la subjetividad de cada uno, compararla. ¿Sí? Hasta acá fue la clase de complejidad y medición. El jueves tienen la práctica, con lo cual ya pueden hacer todos los ejercicios de la guía de complejidad. ¿Alguna duda, pregunta, lo que fuese? Si no, damos por cerrado la clase y yo los veré el lunes que viene.